Padre, ayúdanos ahora en esta hora para que podamos centrarnos en lo que tú tienes para cada uno de nosotros y nos gocemos en tu palabra y deseemos asimilarla y obedecerla, vivirla, Señor, como tú deseas. Guíanos, Padre, ilumínanos, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada lo dejamos en un momento en el que todavía el amado no había aparecido, pero para refrescar muy rápidamente, pensemos en que comenzamos la parte del poema con ella desvelada, salía de los sueños, estaba que si dormía, pero que si no dormía, dividida, y nosotros empezábamos a interpretar ese desvelo como, una de las cosas que dijimos, como una mala asimilación todavía de la primera crisis, del primer sueño, ¿recordáis, no? Todo eso lo elucubrábamos y tenía que venir la voz en la experiencia real de ella para confirmarnos que de hecho esto era así. La voz lo que nos venía a demostrar la semana pasada en la experiencia real de ella era que, pues, intuía dentro de sí la certeza de que no estaba respondiendo a ese amor de la manera o en la altura en la que se esperaba. De modo que encontramos a la Sulamita en un momento en el que ella está enamorada, vive un amor real, pero un amor en el que ella no está respondiendo, no está manifestando, y esa experiencia real de la semana pasada que nosotros estuvimos meditando es la que venía a confirmar, pues eso, su mala conciencia que tenía dentro de sí. Lo que ocurre es que luego vemos que hay una reacción por parte de ella que ya empieza a ser positiva en el verdadero sentido de la palabra. Por eso ella busca, sale y trata de aferrarse, de hecho es lo que hace, al amor. Esa es la victoria que cantábamos la semana pasada al final, ¿no? Ella está anclada en ese amor. No se mantiene de la vista, porque lo importante aquí era que el amado no aparece, a diferencia del primer sueño en el que va a aparecer enseguida. En la experiencia real esto no va a ser tan bonito en su vivencia. Entonces, ella no se mantiene por vista. La semana pasada vimos que tampoco se mantenía por lo que sentía. Lo que sentía era un momento bastante difícil. Los guardas la van a maltratar, todo eso que estuvimos viendo. Ya lo recordamos todo. Entonces lo dejamos en el punto en el que ella sí que da testimonio de que cree en ese amor, a pesar de las circunstancias. Esto es lo importante, la lección importante del amor que nos dejaba el libro del Cantar de los Cantares la semana pasada. Trascendía todo lo aparente. Y de hecho las doncellas que están con ella, a las que ella pues lanza este conjuro, como pidiéndoles ayuda, como diciéndoles, si encontráis al amado, decídmelo, porque yo vivo en base a él, solamente hallo sentido en él, pues ellas se admiran. Entonces, es un momento en el que se nos quedó latente la pregunta de, bueno, ella está en este momento, el amado no aparece, la pregunta obvia es la que ahora le van a lanzar las doncellas, que están impactadas de ver a esta Sulamita de esta manera, que no la conocían antes. ¿Dónde está entonces el amor? ¿Dónde está tu amado? ¿Dónde? Y lo buscaremos contigo. Eso es como lo dejamos. Y así es como vamos a empezar a leer la parte del poema hoy. Estamos en concreto hablando del capítulo 6. Lo leo. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado, ahora habla ella, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Ahora es cuando aparece realmente. Vuelve a intervenir, pero ahora en la experiencia real. Dice él, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas. En el literal ya os apunté, aquí también, que dice sienes, no dice mejillas, pero la Reina Valera dice mejillas. Nosotros lo leemos aquí en la Reina Valera, por tanto, como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz.
Las vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Vuelve ahora a intervenir este coro, vamos a llamarlo al coro doncellas, que viene con la pregunta clave. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales, es ella otra vez, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera mi alma, me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. De nuevo el coro. Y ahora viene esta pregunta final con la que vamos a concluir. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Hasta ahí. Bien, pues vamos a dividir básicamente en dos grandes bloques el poema y estructuraremos nuestra clase de esa manera. Y estos dos grandes bloques vienen introducidos por las preguntas que nos lanza en el poema. La primera es ¿dónde está el amor?, que es la del versículo primero, y el siguiente bloque pues vamos a arrancar en el versículo 10 con la pregunta de ¿quién es esta?, refiriéndose a la Sulamita. Respecto de la primera parte es el momento quizás en que tenemos que empezar a ver ya a estas alturas del poema desde cierta altura, para interpretar y conectar algunas de las ideas que se nos han ido mostrando y que ahora la pregunta que introducen las doncellas hacia ella, ¿dónde está tu amor?, pues quizás nos va a ayudar más a encajar más las piezas de todo el poema. Fijaos, cuando la semana pasada dijimos que ella conjura a las doncellas, dentro de este conjuro hay una afirmación solemne que meditamos y también dentro de este conjuro hay una especie de confesión de la Sulamita hacia aquello a lo que ella se dirige. Pero dentro de esta hay un testimonio también hacia las doncellas, aquellas que estaban en el primer capítulo al mismo nivel que la Sulamita. Sin embargo, ahora empieza a mostrarse de una manera más nítida esa diferencia en cuanto a la experiencia que está viviendo la Sulamita con la que todavía están las doncellas, que están siempre en el mismo nivel en el poema, como en el capítulo primero las hallamos. De hecho, estas doncellas reciben ese testimonio de parte de la Sulamita a través del conjuro y de la experiencia que la Sulamita está pasando, y ellas se quedan impresionadas porque no reconocen a la Sulamita. Aquí se empieza a ver realmente la transformación que está operando en ella de la manera real en que el amor está operando en la Sulamita. Así es que podemos preguntarnos si acaso no serán estas doncellas las cabritas que aparecían en el primer capítulo cuando se le instaba a la Sulamita frente a aquella pregunta que ella tenía, o ese planteamiento de buscar sin saber muy bien dónde hallar, ¿no? ¿Os acordáis cuando ella, la Sulamita, pues quería saber dónde estaba su amado? Y en el versículo, creo recordar que era el 8, en concreto, sí, el versículo 8, se le decía a ella, si tú no lo sabes, para hallar a este amor que tú has descubierto, pues le da una triple instrucción, o tres verbos, que son muy interesantes, que ahora nos vienen muy bien para interpretar la parte del poema en la que estamos. Le dice en concreto, ve, sigue, que es justamente lo que está haciendo ahora la Sulamita. Os lo acabo de leer y lo vamos a desarrollar un poquito más. Le dice, ve, sigue, que esto es un tanto como recordar las palabras de la semana pasada de abrirse, ábreme, le decía el amado. Es la condición previa al ir, al ven de la voz, que ya hemos estudiado, es abrirse. Y este abrirse implica un realmente salir, buscar, que es justamente el llamado de la voz que estamos viendo a lo largo de todo el poema. Por tanto, le dice, si tú no lo sabes, ve, sigue, y qué interesante que se utiliza el mismo verbo ahora, le dice apacienta, capítulo 1, versículo 8, apacienta las cabritas. Pues este apacienta es el mismo verbo que se emplea aquí, pero ahora referido al amado, porque cuando la Sulamita va a descubrir dónde está el amado, es justamente en el huerto, y además va a encontrar al amado no solamente en el huerto, sino en su huerto. El huerto ya sabemos a esas alturas que se refiere a ella misma. Recordad, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 12, cuando se le refieren estas palabras a la Sulamita, huerto cerrado eres tú, huerto, otra vez la misma palabra que aparece aquí en el capítulo 6. En el versículo 16 también se nos decía, soplad, vientos de tal, venid, y ¿a dónde tenía que venir? Que venga su amado a su huerto, refiriéndose que venga a ella misma, ¿recordáis, no? Y también en el capítulo 5, versículo 1, nos dice,
Yo vine a mi huerto, el amado, refiriéndose a ella. Por tanto, lo que ella ha descubierto aquí es algo que ya dentro de sí intuía, pero que de una manera manifiesta todavía no había asimilado. Y es el hecho de que el amor, ¿dónde está? Pues está dentro de ella. Nunca te había abandonado. No había necesidad de salir por la noche a vagar por ahí a buscarlo, porque el amado nunca la había abandonado. Esto es lo importante. ¿Y dónde encuentra este amor? Pues en esta parte del poema que acabamos de ver nos está diciendo que este amor se encuentra en su entorno. Su entorno es no en la noche, donde ella erraba y no encontraba, y donde tenía todas esas desagradables sorpresas, sino en pleno día, en el huerto, en su huerto, que es ella misma, y apacentando, es decir, trabajando. Es decir, se nos muestra en el cantar un concepto del amor que está muy lejos del concepto teórico místico o idealizado, si queréis, del amor, sino que es un amor, dejadme usar esta expresión, enfangado en la vida, operando en la vida, apacentando. Y eso es como ella recibe de repente esta iluminación, pero la recibe ¿en base a qué? En base a hacer caso a esta instrucción que se le daba en el capítulo 1 de ir y apacentar, ve, sigue y apacienta tus cabritas la podemos asociar así perfectamente en las doncellas, porque es con quien está trabajando ella. Realmente las doncellas están siendo impactadas por ella. Luego el amor ella lo está descubriendo en este desarrollo de abrirse, no estar encerrada como ella quería, como ella sentía, sino de abrirse, de testificar en las doncellas, de impactar a los demás, de no esconder su amor. Y esto es una manera ya de responder a esta invitación del amado, que le decía, ven, sal, ábreme. Así es que podemos ver aquí que ella empieza a asimilar esta revelación que había recibido de antes, y tiene una iluminación en la que ve que realmente el amor había descendido a su huerto y que nunca había desaparecido. Por eso, en el ambiente en que se nos presenta, ya no es de noche, pero además las palabras de la Sunamita dan fe de que ella encuentra este amor también en base a un cambio de actitud que ella misma ha tenido. Y esto viene reflejado en el versículo 3, porque el versículo 3 nos dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y esto es completamente opuesto a lo que nos decía antes en el capítulo 2, versículo 16, donde decía, mi amado es mío y yo soy suya. Y parece que sea lo mismo, pero el orden es completamente inverso, es opuesto. Esto nos habla de un cambio de actitud. Ella ya no está centrada en sus sentimientos, ella no es el centro, ya no se coloca en primer lugar. Ahora es el amado primero. Claro, desde esta óptica ella empieza a ver cosas que antes no veía. Por eso ahora es capaz de decir a las doncellas dónde está el amor realmente. Y el cantar nos refleja a través de estas palabras dónde hallamos el verdadero amor. Está en su huerto. El huerto, por cierto, también nos evoca un poquito mucho, más bien, la idea que nos manifiesta el mismo libro de Génesis, cuando nos habla del huerto, del Edén, el jardín, porque ahí es donde encontramos a Dios paseando en su huerto, teniendo comunión perfecta con Adán y Eva, ¿os acordáis, no? Es un ambiente ideal. Y también sería conveniente leer Números 24, versículo 6, porque ahí también se nos desarrolla esta visión del huerto, aplicado ahora en este caso a las 12 tribus de Israel. Cuando Balaam por tercera vez trata de maldecir a Israel y no puede, acaba bendiciendo siempre a Israel. Pero en concreto, 24:6 en Números apunta a esta idea de el huerto. Nos da esa visión en mitad del desierto de las tribus de Israel con sus tiendas plantadas, y Balaam bendice a Israel. Es necesario leer esta porción, pero como no vamos bien de tiempo nunca, pues os lo dejo para que profundicéis en ella. Pero Balaam ve realmente a Israel como una especie de huerto en el que Dios se complace, en mitad del desierto. Y tiene esta visión pues idealizada también de las 12 tribus. Es interesante que en el poema del Cantar también se contraste el huerto con los huertos. Hay un singular y un plural, que en una interpretación alegórica rápidamente nos ayuda a entender cómo se apunta no solo a la relación personal, individual del creyente con Cristo, sino también de Cristo con su pueblo. Pero esa es la interpretación espiritualizada, que no menos real que la literal que nos ofrece el Cantar. Cuando el Cantar nos habla, en el sentido primario, pues apunta a esta idea del huerto, donde él se goza, que es ella misma, pero que dentro de ese huerto hay variedad, hay riqueza, hay huertos, hay lirios, se complace
en él, dentro de este huerto en singular. Están estos muchos, esta variedad, estos distintos aspectos enriquecedores del amor. Esa es la idea primaria que nos transmite Salomón aquí. De modo que este descubrimiento de ella es trascendental en el poema. Él realmente siempre ha estado dentro. Y esto es una enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento aplicada también a nuestra relación de amor con nuestro Señor. Tenemos que pensar, por ejemplo, en Deuteronomio 30, versículos 11 al 14. En el contexto de las bendiciones que se le está dando al pueblo, Dios le dice al pueblo, y guardar mi palabra. ¿Por qué? Porque mi palabra no es difícil. ¿Y por qué no es difícil? Porque siempre la tenéis dentro. No tenéis que buscarla en lo alto ni en lo bajo. Esta es otra cita que es obligatoria leer. No tenéis que buscarla muy lejos ni nada porque la tenéis dentro. Yo estoy operando en ella y estoy poniéndola en vuestro corazón. Y por cierto que esto nos recuerda también algunas profecías luego donde nos habla de que el Señor quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne dentro del creyente, dentro de su pueblo. Pero también esto en el Nuevo Testamento, pues Pablo da fe de ello, por ejemplo, en su epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 8, donde precisamente se inspira en esta cita de Deuteronomio que os acabo de dar. Y hay otra cita en el libro de los Hechos que Lucas nos muestra que es también muy reveladora en cuanto a esta idea, que está experimentando la sulamita en el contexto del amor, en el contexto del verdadero amor. Y es en el capítulo 17, versículo 28, donde Pablo está en Atenas, recordáis, y él llega a decirles a los atenienses, porque en él vivimos, refiriéndose a nuestro Señor, en él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros poetas han dicho, lo cual también nos apunta a la idea de que incluso los que no tienen una relación directa con Dios lo intuyen. Esto es algo que está implícito en la condición humana. Porque también nosotros somos linaje suyo. Esta era una frase de los poetas griegos, haciendo referencia a esta perfección espiritual que todo ser humano tiene en realidad. Que Dios en verdad no está tan lejos como pensamos. No hay que buscarlo en las religiones ni nada de eso, porque en Él nos sustenta nuestra vida y realmente Él está en nosotros. Y Dios es amor, nos dice Juan, por cierto. Entonces esto en el libro del Cantar de los Cantares casa muy bien, casa rápidamente esta enseñanza. Y esto es lo que la Sulamita está descubriendo. El amor en verdad estaba y ha estado y estará siempre en ella. Y esta es la gran victoria. No necesita que el amado se manifieste visiblemente para saber que su Señor, su Rey, Salomón, su amado, está con ella, aunque ella no lo llegue incluso a percibir o sentir, aunque esté siendo maltratada en la noche. Y esto es muy enriquecedor también en nuestra relación con el Señor, que a veces tanto se nos retrasa en su venida, ¿no? O que a veces desearemos que se manifestara de una forma más visible. Pues en aquel día, y en base a su palabra, yo os puedo afirmar hoy que nos recordará que en verdad Él nunca ha estado lejos, que Él estaba ahora en la escuela dominical con nosotros y cuando nos vayamos, y que siempre está, incluso cuando pasamos momentos de dificultad, o de enfermedad o de lo que queráis. Esto es un gran descubrimiento para ella, que le va a anclar todavía más en su fortaleza. Por eso en el capítulo 8, más adelante, va a hablar, pero no en un plan ilírico, podríamos decir, sino en un plan experimental. Ella podrá decir que el amor es fuerte como la muerte y que las muchas aguas no pueden arrastrarlo. ¿Por qué? Porque lo está experimentando aquí, lo está viviendo, y esto es algo que se nos insta en este poema a experimentar a nosotros también. No guiarnos por vista, sino que, como toda la Biblia nos enseña, el amor está asociado a la fe y a la esperanza también. Además nos dice, en esta parte en la que estamos, que Él apacienta los huertos, recoge los lirios. En verdad, cuando nos habla de lirios, es interesante también que sepamos un poquito de esta planta en concreto. ¿Por qué escoge la idea de los lirios? Pues para mí es muy sugerente, porque ya sabemos, por ejemplo, por el capítulo 2, versículos 1 y 2, que el lirio es símbolo de ella misma. Claro, cuando Él está apacentando los lirios, está diciendo que Él está dedicándose a ella. Esto es muy importante, porque aunque lo sepamos, es impresionante ver las veces que nos olvidamos de esta enseñanza tan elemental que se nos manifiesta aquí, por ejemplo.
¿Dónde se encuentra el amor? Pues ya hemos visto en su ambiente apropiado, también con la actitud apropiada, pero también es cierto que nos dice que él apacienta su huerto. En el versículo 3 nos dice casi redundantemente que él apacienta entre los lirios. ¿Qué nos está diciendo? Que él se está dedicando a su huerto, no está dedicado a otros negocios. Digo que es impresionante ver las veces que fallamos en esto, porque muchas veces vemos familias fallar en el sentido de que se desviven trabajando y lo hacen por su familia, pero justamente triunfan en todos los negocios y en todo lo que emprenden, y fracasan en sus familias, porque se dedican a todo menos precisamente a apacentar su huerto. Y esto parece muy elemental, pero es otras de las pistas que nos da aquí el poema para decir cómo ella ha llegado a saber dónde está su amor, dónde está su amado y dónde se manifiesta realmente el amor. El amor se manifiesta a veces no dedicando tantas horas fuera del hogar, sino apacentando su huerto. Este su es importante. El lirio, como os decía, es símbolo de ella misma y de los creyentes, pero fijaos, en cuanto a la planta en sí, es interesante saber que es una planta perenne, perenne, como debe ser el amor, que no se deja influir por las circunstancias. Es una planta además cuyo fruto tiene muchas semillas, nos habla de algo fructífero, como debe ser el amor. Y crece en la región mediterránea, pues en todo tipo de terrenos, que esto redunda otra vez en la idea que os acabo de decir. Pero también es muy interesante ver las aplicaciones que tiene. Cuando se toma el rizoma, que sabéis que el rizoma es el tallo subterráneo, que tiene varias yemas, este rizoma tiene unas propiedades diuréticas, astringente, expectorante, es decir, unas propiedades curativas, pero lo interesante aquí es que se debe utilizar seco. En un sentido figurado, podríamos decir, aquí aplicado en el cantar, en un sentido maduro, porque si se usa fresco es contraproducente, justamente produce lo contrario de lo que es salud. Produce vómitos, intensa irritación gástrica, en lugar de ser astringente. Es decir, esto asociado a la idea del cantar nos habla de que no se puede precipitar. Cuando se utiliza de una manera inmadura es anticipar el amor, justo lo que el conjuro que tantas veces nos está diciendo a lo largo del poema no se debe hacer. Así es que asociar el lirio con la sulamita parece muy evocador también en este sentido, ¿no? Bien, ahora llega el momento importante. Un momento importante en el que aparece él, pero ahora ya en la experiencia real. Y viene una nueva descripción que llama mucho la atención. Hermosa eres, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, etcétera, etcétera. Y ahora veréis que esta descripción que nos da tiene unas características muy especiales. No por su originalidad, porque en verdad lo que nos va a decir de la descripción física de ella ya lo ha dicho antes, se repite. En concreto, en el capítulo 4, todo lo que dice en cuanto a sus mejillas o sus sienes, en cuanto a sus cabellos, sus dientes, todo eso ya nos lo ha dicho antes. Fijaos que dice, tu cabello es como una manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes son como manada de ovejas que suben del lavadero, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo ha dicho. Esto es interesante y tiene que aportarnos algo. ¿Qué nos aporta? Pues en primer lugar, vemos que esta descripción es más breve que la del capítulo 4. Se centra en la cabeza nada más. En el capítulo 4 abarca todo el cuerpo, prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues para entender un poquito el sentido de esto, deberíamos de volver a poner todas las descripciones en paralelo que aparecen en el poema. Yo he contado en la descripción en la que estamos que esta es la sexta descripción que él hace de ella, pero en todas las descripciones que va a hacer, porque todavía queda una séptima que veremos la semana que viene, en todas las descripciones hay un denominador común, y es que por breves que sean, ya sean largas o breves, siempre hay una referencia a su cabeza, o a su dignidad como persona, podríamos decir también. Nunca hay una descripción aislada de lo que es su cuerpo en sí. Es decir, ella no es un mero objeto para él de placer sexual, sino que hay una dignidad con la que él le dice en todas las descripciones. Además, el hecho de que le repita las mismas cosas también nos habla en cuanto a que el poema conoce muy bien nuestra condición humana. Nosotros somos un mar de dudas. Y el amor, esto es una lección que a mí, por ejemplo, pues Ruth me recuerda muy de vez en cuando, cuando me dice que hay que repetir las cosas. Pues sí, ya sabes que te quiero, pero no, es que hay que repetirlo. El amor exige eso también. El poema no lo está diciendo aquí.
Porque la sulamita, y más con las experiencias que está pasando, necesita que le reafirmen en la visión que él tiene de ella. Entonces le vuelve a repetir las mismas cosas. Y no es empobrecedor, al contrario, lo que hace es afianzarla más, la dignifica, la fortalece, la redime. Esta es una idea importante. Entonces no está repitiendo porque sí, o porque Salomón no se le inspirara más palabras nuevas, nada de eso. Precisamente Salomón no tiene que demostrar nada en ese sentido. Entonces cuando repite tiene un sentido, y además un sentido, como vemos, que es importante. Vemos que nuevamente él, en este caso en la experiencia real, nos manifiesta que no tiene ningún tipo de intención de crítica. Bien, hay también una referencia al territorio de Israel, os habéis dado cuenta, que en la que se inserta la comparación de ella, y es para hablarnos de que ella es como Tirsa. Tirsa fue la última capital del norte, antes de Samaria, con el rey Omri, en su 6º año, y Jerusalén, que es la capital del sur. Por supuesto, esto ya apuntamos, creo que fue la primera clase que apunta a la idea de que hay una unidad territorial, no hay un reino del norte y un reino del sur. Una unidad territorial que en el contexto del amor es importante, porque se nos habla de unidad, ¿no? No hay esa rivalidad entre el norte y el sur que va a aparecer luego, después, posteriormente al reinado de Salomón, y que tantos problemas va a causar a la nación. Bueno, pues esta unidad es importante. Tirsa, además, quiere decir o nos sugiere la idea de algo hermoso, porque así era la ciudad de Tirsa, algo apetecible, deseable, así es comparada a ella. Y Jerusalén, pues igualmente. Además, en las dos ciudades siempre había pompas, y para una mente judía, enseguida hablar de estas dos ciudades se asociaba en su mente con la idea de grandes festividades. No eran en los pueblecitos donde se hacían las grandes procesiones y festejos, sino que era precisamente en estas capitales en las que se intentaba demostrar la alegría del pueblo en la festividad, donde se manifestaba pues toda esa grandiosidad del pueblo, su jolgorio, etcétera, etcétera, en la presencia de Dios. Bueno, pues todo este ambiente nos habla de, o nos apunta o nos sugiere en el poema la idea también del ambiente de las bodas, pero ahora ya en la experiencia real. Entonces, en esta descripción también, aunque sea de una manera sutil, también se nos está evocando este ambiente que luego de una manera más manifiesta al final de este capítulo 6 que hemos leído, se va a manifestar un ambiente de bodas, que lo vais a ver enseguida. También, pues hombre, muy rápidamente podemos apuntar a estas 4 partes físicas que se le aluden en ella. Dice, aparta tus ojos. Estos fuegos se nos presentan en el poema no como una mirada pasajera, sino como que ella está mirando fijamente a su amado. Hay un fuego en su mirada. Esto nos habla de la fuerza de su amor, de su perseverancia. Él se siente vencido por este amor. Así es como el Señor desea sentirse con nosotros también. Y así es como en nuestras relaciones debe ser. Tenemos que recordar esta fogosidad, este amor que vence. Esta es la idea que transmiten los ojos de ella para él. El cabello, pues el cabello, no voy a redundar en lo que ya hemos dicho, pero sí voy a aportar algo más. Se nos habla de las cabras recostadas en la ladera, nos habla de una larga melena, y además pensar en la estampa de las cabras recostadas en la ladera es una estampa apacible, y esto contrasta con ese nerviosismo con la que ella vivía la semana pasada, veíamos por la noche, contrasta con ese estado de ansiedad. En verdad, él le transmite tranquilidad, calma, seguridad. Entonces, estas cabras recostadas en la ladera pues nos dan esta sensación apacible, que embarga, que habla de delicadeza. Los dientes, pues mirad, de los dientes nos dice que es como una manada de ovejas que sube del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Evidentemente, dientes habla de la idea de fuerza, como vimos, de la capacidad de digerir, nos habla del aspecto de la pureza, cuando habla del lavadero, todo eso que ya vimos. Pero además hay otro matiz que es interesante, y es preguntarnos, ¿y cómo sabe él cómo tiene los dientes? Pues eso es imposible si ella no sonríe. También nos vuelve a hablar de la idea de la actitud. Hay una actitud en la que el amor se encuentra y en la que se puede expresar porque está ese buen ambiente, esa actitud positiva de ella. Ella sonríe cuando está el presente, ella no está con cara seria, como muchas veces nosotros estamos, ¿no? Sobre todo cuando hay tensiones. Bueno, pues esto nos habla de actitud otra vez.
Y, en fin, las sienes, o en este caso en Reina Valera mejillas, bueno, detrás del velo, que nos habla de modestia, pues la granada nos habla de algo deseable, apetecible, fructífero otra vez, ¿eh? Es la idea que ya vimos anteriormente. Bien, ahora se nos aporta algo más que se presta a mala interpretación, que es cuando apunta la idea de 60 son las reinas, 80 las concubinas. Claro, el rey Salomón, nosotros sabemos que históricamente pues tuvo un harén muy grande además, y esto no parece muy apropiado para todo lo que el cantar nos quiere transmitir. Pero debemos de recordar que Salomón es tipo de nuestro Señor Jesucristo, pero no en su proceder pecaminoso, no en sus cosas malas, sino que es tipo de nuestro Señor Jesucristo en su posición como rey, en su magnificencia, en su sabiduría, en esa posición. Y aquí lo que se nos quiere mostrar en el poema no es que la Sulamita es mejor que las demás, que no dejan de ser competidoras, sino que es única, esa es la idea. Por eso se nos habla de, ya pueden ser 80 o 60, no sé qué, y nos habla de distintos tipos de relación. Un tipo de relación eran las reinas, que eran casadas, otras eran las concubinas, que eran no casadas, otras las doncellas, que eran aventuras. Podemos interpretar eso de una manera en que el mundo todavía no ha asimilado, y es como buscan muchos el amor hoy día. Buscan distintos niveles de compromiso, de experiencias, de experimentos en sus relaciones. Sin embargo, aquí lo que se destaca en el poema es que ella no está a ese nivel. Ella es única en ese sentido. Y aquí, por ejemplo, una vez más, en el poema se nos recuerda la idea de esta superioridad, o es un alegato de la superioridad del amor frente a todo lo demás o tipo de relaciones que el hombre pueda inventar. Desde el Génesis, desde la creación, Dios siempre estableció que el hombre y la mujer fueran una sola carne, no una comunidad. Cuando se introduce el pecado, enseguida vemos luego en la descendencia de Caín cómo Lamec empieza a escoger a dos mujeres, empieza la poligamia y todo eso. Pero eso ya no entraba dentro del propósito de Dios. Bueno, aquí en el cantar se recupera otra vez esa idea original, ese deseo de parte de Dios, y es también un recordatorio de cómo la Biblia condena de diversas maneras la concupiscencia, el adulterio, la pornografía, todo eso. Porque el amor, ¿dónde está? Que es la pregunta que estamos respondiendo todo el rato. Pues está en su ambiente, en su huerto, no en su huerto y luego voy a mariposa por otro lado, y además nos dice que ella es única. Aquí estamos viendo ahora. Ella es única. Capítulo 6, versículos del 8 al 9. Su justo entorno lo hemos visto en el capítulo 6, versículos del 2 al 3. Y ahora vemos pues eso, esa unicidad respecto de ella. Además, esto viene reforzado por la idea que se nos introduce cuando se nos habla de la madre de la Sulamita. Cuando se nos habla de la madre de la Sulamita, nos dice, es la única de su madre, la escogida de la que le dio a luz. Y esto apunta a la idea de que su madre es la que la trajo al mundo. Se nos habla de la creación de la Sulamita. Se nos habla de que ella es única, que es irreproducible, que su madre la hizo y con ello se rompió el molde. También nos habla de cómo Dios nos crea a nosotros y nos ve como seres únicos, cómo nos ama de manera única, cómo somos insustituibles, inimitables. Esto es una idea importante también del amor, porque el amor nos da esta visión, y da al Señor esta visión hacia nosotros, y nos la debe dar nosotros también hacia nuestro cónyuge, que es un ser único. Por eso en el poema continuamente se nos recuerda esta idea central de redimir al otro, al ser amado, en potenciar, aunque no lo veamos en el presente, lo que él va a llegar a ser, porque el amor se extiende, como he dicho alguna vez, en fe y en esperanza hacia el futuro. Saca lo mejor del ser amado. Por eso se realimenta, se renueva. Ese es uno de sus secretos. Y por eso ahora las doncellas la alaban a ella. ¿Por qué la llaman bienaventurada? ¿Por qué es de alabar la Sulamita? Estoy en el versículo 9, en la segunda parte. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Es decir, toda esta competencia, entre comillas, no pueden más que reconocer la superioridad de ella. ¿Por qué? ¿Por qué la alaban? Pues porque ella pertenece al rey, en singular. Porque el rey ha puesto su nombre en ella, y esto ya se nos introducía con la idea de la litera, ¿recordáis? Con esa litera que la recoge,
en la que Él, con sus propiedades, con su naturaleza, con su nombre, la acoge a ella. Bueno, pues ahora ellas no tienen más remedio que alabarla. Esta idea de la litera, además, es interesante que la recuperemos también, porque ahora enseguida se nos va a aludir a los carros de Abinadab. Este es un texto muy difícil en el que ahora vamos a entrar, en el que no hay acuerdo acerca de cómo interpretarlo, pero si no soltamos las claves que estamos viendo, encaja muy bien todo lo que vamos a ver ahora. Ahora entramos en el segundo bloque, y el segundo bloque se introduce con una nueva pregunta que no es nueva. ¿Quién es esta que se muestra? Ahora es referida a ella, esto sí que es nuevo. La pregunta que no es nueva es ¿quién es? Porque antes la hemos visto aplicada a la litera, que pertenece al rey, luego más directamente aplicada al rey, ¿quién es este? Pero ahora lo que nos aporta esta pregunta, que es la misma, es que ahora se dirige hacia ella. ¿Y quién es esta? Nos muestra, en primer lugar, que las doncellas no la reconocen a ella. Con lo cual, lo que vemos es transformación en la Sulamita y una convergencia hacia el ser amado. Porque el ser amado tampoco lo reconocen las doncellas. Por eso le decían a la Sulamita, bueno, pero ¿qué es tu amado más que otros? Como veíamos anteriormente, ¿recordáis? Bueno, pues ahora esta transformación en ella le aleja a las doncellas, tanto como las doncellas se sienten de este amado. Por supuesto que las doncellas saben que hay un rey, que es Salomón, que tal, pero no saben qué ve la Sulamita en el rey como para cerrarse de esta manera. No conocen de la naturaleza de este amor que nos presenta el Cantar de los Cantares. Por eso, en cierto sentido, lo que hace la Sulamita es apacentar a las doncellas, las está guiando. Y ahora las doncellas no tienen más que medio que reconocer públicamente, abiertamente, su ignorancia acerca de este amor. Por eso también ellas no conocen ahora a la Sulamita y preguntan lo mismo acerca de la Sulamita. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Es muy interesante también esta descripción que dan las doncellas, que se desglosa en 4 partes y que también, recordando que estamos en un poema, pues nos sugieren muchas ideas complementarias. Y además, como estamos en un poema hebreo, debemos de poner en paralelo, porque esto es la razón de ser de la poesía hebrea. Y ahí podemos ver 2 pares, alba y luna, con las que se compara la Sulamita, y sol y también la idea de imponente o ejércitos imponentes, que también se asocian con la idea de la Sulamita. El alba y la luna tienen cosas en común, al igual que el sol y la idea de algo imponente, también tienen ideas en común. Si ponemos en paralelo también la idea de género, también encontramos el masculino y el femenino aquí, en esta descripción de ella. En concreto, la luna es masculino, estoy en el hebreo, porque en castellano es femenino, pero en el hebreo la luna es masculino y el sol es femenino. Es al revés. Pero sigue estando este juego de contrastes de masculino y femenino, que ahora pues las doncellas ven de la manera poética aplicados en la Sulamita. Del alba, ¿qué se puede ver? Pues que expresa belleza, pero una belleza que va a más, que va en aumento. Así es como están viendo a la Sulamita. Es una belleza que se desarrolla, por supuesto, en un nivel alegórico, también se aplica a nuestras vidas con el Señor. Proverbios 4:18, es enseguida en el proverbio que pensamos, hablando de la vida del creyente. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es la idea. Vamos evolucionando en base a este amor, que nos va dando belleza además. La luna nos habla de una belleza apacible, de una belleza mansa, dulce, tranquila, agradable. Eso es lo que nos evoca. También lo están aplicando a la Sulamita. La luna, además, para irradiar esta belleza, depende del sol, no depende de sí misma. O sea, esta belleza no procede de sí. Por eso no hace más que reflejar en realidad la luz que viene del sol. Y en ese sentido, en el nivel alegórico, podemos aplicarlo en el sentido de que no debemos de gloriarnos de la belleza que el amor de Dios está operando en nosotros, ni de nuestros dones, ni de la transformación que estamos viviendo. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, habla de dependencia, ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay muchas citas, como podéis ver, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En fin, Primera de Corintios 1, del 4 al 7, hablando acerca de que nosotros somos enriquecidos en Él, o hablando de que no nos falta ningún don, o que nada nos falta, de que seremos presentados irreprensibles, pero en virtud de los méritos de nuestro Señor, no de los nuestros propios. Todas estas ideas se recogen también aquí. En fin, podéis desarrollar mucho esta idea. En nuestro poema, en el Cantar, pues, evidentemente la belleza de la Sulamita también nos recuerda que es algo que viene dado por el amor que está recibiendo. Es que el amor ilumina, desvela, expone pues la belleza de la Sulamita. El sol nos habla también de una belleza, pero diferente. El sol nos habla de una belleza refulgente, gloriosa, resplandeciente, fervorosa, que produce un calor muy intenso. Espectacular. Es una belleza que no se puede ver con los ojos naturales, no se puede mantener, hace falta una percepción distinta para apreciarla. Esto también nos habla de la percepción espiritual en la vida del creyente. Es una belleza que está oculta al mundo, pero que es una belleza que el amor descubre, que Dios ve en nosotros o que nosotros vemos en nuestro cónyuge. Los demás no ven a nuestro cónyuge para tanto, pero uno sí que lo ve. Aquí aplicado en la figura del sol a la Sulamita. Y en último lugar, también en el sentido alegórico podemos extraer algunas citas del Nuevo Testamento, en cuanto al sol. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, de su plenitud, refiriéndose a nuestro Señor. Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. También en el capítulo 4 de la misma epístola, en el versículo 13, nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imponente, como ejércitos en orden. Notad aquí el matiz belicista que hay en el poema, que casi no nos casa con la idea del amor, pero hay un matiz belicista que no es único aquí, que se aplica a la Sulamita, que nos habla también de este aspecto del amor que lucha, del amor que lucha y que al final de este capítulo mismo vamos a ver que vence. Por eso va a haber una danza al final. Imponente, la idea de imponente también nos transmite una belleza que en este caso es, pues eso, como dice su palabra, que impone, una belleza que es irresistible, espléndida, formidable, magnífica, imponente. Esto también se puede asociar a la idea del erotismo, porque es la manera en que ella se muestra irresistible. Luego aquí, otra vez, en el Cantar, se aprueba el erotismo, pero en su contexto adecuado. Esto, aplicado también en el sentido espiritualizado, podemos verlo en 1 de Juan 2, versículos del 13 al 14. Os escribo a vosotros, padres, porque es un aspecto de victoria del amor, que vence. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Notar aquí también este matiz de belicista que da Juan en su epístola, de vencer en base al amor, el haber conocido a Dios, en base a estar cimentados en él. Se vence al enemigo. El amor tiene muchos enemigos. Aquí en el Cantar se manifiesta con los terrores de la noche, con las crisis que ella vive. Pero aquí hay un reconocimiento de parte del coro en el que muestra a la doncella pues imponente como ejércitos, es decir, vencedora, y de hecho así se nos van a manifestar. Fijaos lo que dice ella ahora en el versículo 11. Al huerto de los nogales descendí. Aquí hay una palabra importante, descendí. Este es un verbo importante. Muchas veces no descubrimos el amor si no nos bajamos del burro. Descendí. Y eso es lo que el amado ha hecho antes. Mi amado descendió, con lo cual nos evoca también la encarnación de nuestro Señor, quien se despojó a sí mismo y todo eso para mostrarnos su amor y para venir a salvarnos. Pero en el momento de hablar del matrimonio también nosotros debemos de descender para descubrir el amor,
Y ella, de hecho, con este verbo descender, nos está manifestando que está siguiendo, porque si primero el amado ha descendido, y ella ahora después dice que desciende, le está siguiendo, con lo cual da respuesta realmente final a la invitación de la voz que le decía, ven, ven, sal. Por tanto, dice, al huerto de los nogales descendí, y ahora dice otra cosa que nos manifiesta más todavía que ella está madurando, que ha sido ya transformada y está siendo transformada. Fijaos lo que dice ahora, dice, a ver los frutos del valle, con lo cual nos está mostrando la idea de que ella quiere ver si es el momento ya de la entrega final. Baja, le sigue y está esperando con él. Esa es la idea. Por eso se nos habla de a ver si brotaban las vides, esto nos habla del aspecto de la madurez. Es decir, va a ver, porque implícitamente nos está diciendo que si todavía no es el momento, es capaz ahora de esperar, pero con él, ya, fuera, saltando entre los montes y los collados. Está esperando ver si florecen los granados, si la fruta está ya en su momento, pero ahora ya no lo hace detrás de los muros, sino que lo hace siguiendo a su amado, desciende con él, va detrás de él, con lo cual responde a esa invitación del capítulo 1, versículo 8, con la que introducíamos la clase, ¿os acordáis, no? Si tú no lo sabes, ve, sigue, apacienta, es decir, sigue la pista, busca inteligentemente, como decíamos, y descubrirás ese amor en el camino, trabajando, que es como se descubre realmente el amor, no en el mundo de las ideas. Esto es importante entenderlo. Se aluden a tres plantas, el nogal, que sabéis que da sus nueces, la vid, con sus uvas, y el granado, con sus granadas. Todos tienen algo en común, los tres son caducos, pero lo importante es que renacen. Cuando llega la primavera, cuando llega el momento, resucitan, lo cual nos habla de una nueva vida, de algo que es nuevo, con una energía pues desconocida en la época del otoño, donde la planta se manifiesta muerta, ¿no? Entonces, los tres renacen. Además, el nogal tiene propiedades medicinales, sabéis que las nueces son muy nutritivas, además. El vino nos habla de alegría, pero previo sacrificio de la uva, evidentemente. El aspecto del amor, la alegría, pero también el sacrificio no es nuevo a estas alturas del poema. Y el granado, además, nos habla de la fertilidad, pues sabéis que la granada tiene muchas semillas, como os he dicho ya alguna vez. Es ornamental, también es algo bello. Por tanto, fijaos, también es medicinal, tiene propiedades, el granado. O sea, aquí, en esta breve referencia que hace la Sulamita, que desciende, que va a ver, pues nos está hablando también de aspectos del amor en cuanto a, pues, a aspectos de salud, de alegría, de sacrificio, fertilidad, belleza, en fin. Y también de espera, a ver si, para ver si, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay algo ahora que irrumpe violentamente, además es un verso difícil, como os he adelantado antes, nos dice que en esta espera, a ver si, de repente, casi sin darse cuenta, nos habla de algo que viene precipitado, que casi ya nos ha dado cuenta. Y antes que lo supiera, y nos habla de que ella es transportada a los carros de Aminadab. Estos carros de Aminadab es un texto que vamos a tratar de desarrollar ahora un poquito brevemente, porque a mí me ha enriquecido mucho. Sobre todo cuando se pone en paralelo con la idea de la litera que ya ha aparecido antes. Daos cuenta que se nos dice los carros de Aminadab, sin saber muy bien quién es este Aminadab en el poema, porque es la primera vez que aparece y la única que va a aparecer, pero en paralelo con los carros de Salomón, que también tiene un dueño, es Salomón, casi nos pone en paralelo la idea del nombre de Aminadab con Salomón, que es algo positivo. No obstante, históricamente, hay incluso quienes han interpretado el nombre de Aminadab de una manera negativa, como refiriéndose al diablo. Este es el caso, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, aquel místico poeta religioso del siglo XVI, que en su poema Cántico Espiritual, pues al final del todo se hace una referencia, es un poema inspirado obviamente en el Cantar de los Cantares, con muchas alusiones, y al final menciona a Aminadab, pero en un sentido negativo. Pero yo no sé en base a qué, incluso algunos han seguido este tipo de interpretación y otros han interpretado pues que era el nombre de un rey amorita de la época del rey asirio Asurbanipal y que
para la mentalidad de un judío, pues esto se asociaba con la herramienta del maligno, como un instrumento del demonio. Pero esta interpretación negativa es sorprendente, sobre todo cuando cogemos los textos bíblicos y vemos que cuando se menciona el nombre de Aminadab siempre está asociado a algo bueno. De hecho, si seguimos el rastro del nombre, pues lo encontramos en varias partes. Por ejemplo, lo encontramos en Números, capítulo 1, versículo 7. Ahí se nos dice que Aminadab era el padre de Naasón, que era un príncipe de Judá. Y hay varias referencias más en el libro de Números que nos recuerdan quién era este Aminadab. Era pues un príncipe de Judá que es además tipo de nuestro Señor Jesucristo. Luego aparece asociado a la tribu de Judá. Números 10-14 se nos habla de la bandera del campamento de los hijos de Judá. Comenzó a marchar primero por sus ejércitos y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Aminadab de Judá. Luego el nombre de Aminadab asociado a Judá. Ruth, capítulo 4, versículo 18-22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram. A veces las genealogías se nos hacen muy aburridas, pero es que tienen sentido. Aquí hay uno, por ejemplo, nos ayuda a interpretar el cantar. Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí y Isaí engendró a ¿quién? A David, que es precisamente nuestro rey David, de quien vendría el Mesías. Luego está asociado a la línea además mesiánica, este Aminadab. Interpretado de esta manera, la sulamita es transportada a los carros de victoria de, otra vez el matiz belicista, por cierto, de Aminadab, que es de la tribu de Judá, del linaje del Mesías. Pero además, fijaos que es interesante, bueno, podemos multiplicar las citas, pero no lo vamos a hacer, solamente vamos a aportar ahora las que asocian el nombre de Aminadab, porque hay otros Aminadab que aparecen, a la tribu de Leví. Pero una de las más interesantes la encontramos en Éxodo, capítulo 6, versículo 23. Fijaos, y tomó a Aarón, que evidentemente es el hermano de Moisés, de Leví, de la tribu de Leví, pero ¿a quién tomó por mujer? A Elizabeth. ¿Y quién era esta Elizabeth? Hija de Aminadab, hermana de Naasón. Esta Elizabeth era de la tribu de Judá, la cual dio a luz a Nabad, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que el linaje de Judá aquí se entronca con el linaje de Leví, porque Elizabeth se casa con Aarón. Y apunta a esta idea de, pues, otra vez, el mesianismo de nuestro Señor, porque nuestro Señor también es nuestro sumo sacerdote, con lo cual es muy evocador, ¿no? ¿Me explico, no? Bien. Hay otros textos también que asocian el nombre de Aminadab con los descendientes de Leví. Por ejemplo, Primera de Crónicas 6:22. Los hijos de Coat, pues empieza con Aminadab, su hijo Coré, etcétera, etcétera. Primera de Crónicas 15:10, pues también se asocia con otro Aminadab que es hijo de Uziel, pero que es levita, es uno de los que traen el arca cuando David la trae a Jerusalén, ¿recordáis? Y luego, pues si queréis ir al Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo y en Lucas, en las genealogías, pues se nos recuerda otra vez este nombre de Aminadab. En concreto, en Mateo 1, en el versículo 4, se nos habla de que Aram engendró a Aminadab y él está hablando, pues, de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez se nos recuerda la idea de el nombre asociado a Judá. Pero vamos, que básicamente lo que os estoy transmitiendo es la idea de que tanto Judá como Leví convergen y apuntan a esta línea que al final en el poema se nos aparece casi muy fácil asociar con la sulamita puesta en una posición eminente. Que en todo caso esa es realmente la idea que parece transmitirnos el texto. No es una interpretación negativa como nos decía San Juan de la Cruz y otros, sino que es más bien positiva. Hay algunos intérpretes que han intentado corregir esta visión negativa, pues forzando, yo creo que un poquito el texto y traduciendo en lugar de los carros de Aminadab como los carros de mi noble pueblo o mi pueblo de buena voluntad. Pero incluso la Vulgata y la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, ya veían en el texto hebreo un nombre propio, no esta traducción tan abierta de los pueblos de noble voluntad y tratando de suavizar este tipo de interpretaciones que no vienen a cuento, pienso yo, vamos, por lo menos. Así es que lo que parece más apropiado es interpretarlo en este sentido de una posición muy, muy elevada dentro del pueblo, muy eminente. Entonces la sulamita lo que está es manifestando con estas palabras una transformación muy rápida en la que ella se ha visto puesta y que casi no se ha dado cuenta, tal como será la venida de nuestro Señor.
y que seremos transformados de esa manera también. Tenemos una espera ahora, pero cuando nosotros estemos en aquel día, nos dice la palabra que esto lo podemos comparar con un breve tiempo. ¿Qué son los padecimientos, los sufrimientos de esta época comparados con la gloria venidera? Son palabras del Nuevo Testamento. Pues se asocia muy bien con esta idea. Este transporte a los carros de Aminadab. Cuando se habla de los carros de Aminadab, por ejemplo, es muy interesante que esto no es una aportación del cantar novedosa. Esto es muy conocido de la antigüedad. La idea de los carros está muy asociada por ejemplo, a la idea del trono, y es una posición eminente, y es algo que se remonta incluso a epopeyas muy antiguas o poemas muy antiguos, como puedan ser la de Gilgamesh, del año 2500 más o menos antes de Cristo. Fijaos, si hay siglos de diferencia con el momento en que Salomón escribe este poema. Por tanto, hay elementos culturales, evidentemente, en que se entronca el poema del Cantar de los Cantares, que echan mano de algo que es conocido por la mentalidad de la época. Esta tradición del carro o de la litera, que ya vimos con Salomón, es algo que incluso en épocas recientes nos han transmitido las tribus árabes. Antiguamente, en toda esta zona, pues estaba la costumbre en muchas tribus, o en muchas naciones incluso, de ir a las batallas con la litera, que en las tribus árabes se llamaba el upa, y más recientemente merkab, donde antiguamente se ponía incluso la doncella más bella para animar a los combatientes en la batalla. Hay testimonios, por ejemplo, más recientes, por ejemplo, en la época de Alejandro Magno, cuando venció a Darío, tanto en la batalla de Isos como en la de Gaugamela, pues el rey persa llevaba prácticamente su harén y todas sus riquezas y cuando huyó de Alejandro lo dejó, y con eso pagó Alejandro a sus soldados, sus tesoros, sus riquezas. Pero esta idea de llevar la litera, que es más modesta, que los persas se pasaban 3 pueblos, pero la idea de llevar las literas para animar a los combatientes con la doncella más bella dentro y todo eso, es algo que incluso en el Antiguo Testamento podemos asociar también con los israelitas cuando llevaban el arca a las batallas. ¿Os acordáis? En Samuel, por ejemplo, cuando van y llevan el arca, son derrotados, pero porque llevan el arca como un amuleto, como ya os he dicho alguna vez. Pero el grito de guerra, todo eso es muy tradicional de la época. Y cuando se nos habla en el Cantar de los carros de Aminadab, esto no es una cosa extraña y nos evoca este ambiente belicoso, pero también de victoria. Es algo de lo que se presume, que anima a los combatientes. Pues eso es como ella se siente trasladada a ese carro de victoria. La epopeya de Gilgamesh, yo tengo un pedacito aquí del poema que os puedo leer, es muy cortito, y veréis cómo ya desde este casi se puede decir que es prácticamente el primer poema que se conoce en la historia, ¿no? Pues ya se evoca todos estos sentidos de grandiosidad, de magnificencia, de ánimo asociado al carro. Fijaos, en la belleza de Gilgamesh se creía que era un rey, el rey Gilgamesh, sumerio. Nos dice el poema: en la belleza de Gilgamesh puso sus ojos Istar, la princesa, que es una diosa, Istar. Ven, Gilgamesh, sé mi esposo, ofréceme como don el fruto de tu virilidad, serás mi esposo y yo seré tu esposa. Haré enjaezar para ti un carro de oro y lapislázuli. De oro serán sus ruedas, de ámbar su timón, haré que se le unzan mulas, fogosas cual tormenta. Aquí está la idea del carro. Aquí se ve a la diosa Istar cómo trata de seducir al héroe, que es Gilgamesh, ofreciéndole un carro, que es una representación solar, para que fuera él. Con lo cual esta idea del carro asociada a todo esto, pues viene muy bien con el poema, por ejemplo, de los carros de Aminadab asociada a la Sulamita. Es una cosa que no es desconocida para la época. Para nosotros nos pilla mucho más lejos, pero cuando se rasca un poquito en las culturas antiguas se ve que hay mucho sentido en ello. Es muy interesante. ¿Qué dicen o qué reaccionan las doncellas ahora, o cómo reaccionan? Vuélvete, oh Sulamita, ¿qué es lo que están confesando? Porque esto es una confesión realmente. Hay quienes incluso han llegado a interpretar como las doncellas antes incluso se burlaban de la Sulamita. Pero bueno, que es tu amado más que otros, no sé qué. Yo no soy muy partidario de interpretarlo de esa manera, aunque en todo caso siempre han manifestado las doncellas ignorancia, siempre, e inmadurez. Pero en todo caso, lo que ahora nos manifiesta esta confesión de las doncellas es que ya se burlaran o ya
meramente manifestaran ignorancia, lo que hacen ellas es pues reconocer que necesitan más, saber más de este amor. Por eso dicen, vuélvete, no es como si las sulamitas estuvieran en un ambiente en el que está transportada y que casi se está olvidando ya de las doncellas. Las doncellas tienen que llamarla otra vez, para que sigan mostrándole más acerca de este amor, porque ellas desean también este amor. El mundo también necesita seguir y entender este amor. Y este ruego lo que también manifiesta es, lo que aquí se presenta también es por primera vez el nombre de la sulamita, porque sulamita es como yo lo he apuntado siempre cuando me he referido a ella, pero sulamita no se le ha dicho nunca, sino hasta este momento. Esto también es interesante. ¿Cómo se puede interpretar este nombre de sulamita? Pues se puede interpretar como un nombre gentilicio o como una hija de Sunem, que era una localidad del norte del territorio de Isaacar, Josué 19-18, y en ese sentido tenemos que pensar en textos del Antiguo Testamento que nos hablen de Sunem, y tenemos que pensar en Eliseo cuando resucita en esa localidad a la mujer de Sunem, precisamente a su hijo, esa mujer distinguida que acogía al profeta, pero que llega a perder a su hijo, que muere. Eliseo lo resucita. Entonces, este nombre nos evocaría de Sunamita ese aspecto de resurrección, si lo interpretamos de esta manera. También se podría interpretar el nombre de Sunamita como una abreviación de un habitante de Jerusalén, con lo cual, como participio pasivo, sería la pacificada o persona de paz. Jerusalén, sabéis que significa ciudad de paz. Podríamos interpretar como jerosolimitana o jerosulamita, asociada a Jerusalén. Es otra forma de interpretarlo. Pero lo más interesante para mí es interpretarlo sin que esto esté reñido. Esto siempre es complementario, pero para mí lo más evocador es interpretar sulamita como una forma femenina del nombre Salomón. Salomón, sulamita. Y de hecho este es el momento en que se le da este nombre, porque ahora ella sí que ha experimentado esta presencia real del rey que ha venido a ella y este encuentro. Y es interesante que el rey sí que tiene nombre en el poema desde el principio, es Salomón, pero ella no tiene nombre. ¿Por qué? Porque su nombre le es dado ahora y su nombre deriva del de él, que es tal cual nosotros también. Esto nos habla de un aspecto de iniciativa de parte del amor que viene a ella y que le da este nombre, que es un nombre nuevo. No vamos a desarrollarlo porque se nos acaba el tiempo, pero evidentemente aquí hay mucho. Por último, se nos dice, ¿qué veréis en la sulamita? Que es una última pregunta, pero esta voz es otra vez una voz que casi no casa con el coro, pero tampoco casa con ella. Otra vez es una voz que a mí me recuerda mucho la voz de Dios. Es la voz aquella de aquel que se gozaba en comer, en el sueño aquel, ¿recordáis? Comer, embriagaos, gozar. Pues ahora vuelve a aparecer de una manera ambigua, si queréis, pero bastante sugerente, la voz de Dios, que lanza una pregunta al coro, que está preguntando a la sulamita, que está deseando más de este amor, tal, y que le conduce esta voz a las doncellas a reflexionar más acerca de ella, a responder más a la pregunta de quién es esta, a profundizar en ello. ¿Qué veréis en la sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Esta es la respuesta que la misma voz le da, o les da. ¿Qué les está diciendo? Pues es una voz de gran autoridad, como veis, es una voz segura, es una voz que sabe ya lo que van a ver, y es una voz también que habla de una danza, porque una reunión de dos campamentos, hay quienes han traducido aquí del texto hebreo de las danzas de Mahanaim, que nos evoca las danzas de boda. Pero en todo caso la reunión de dos campamentos también nos habla de un encuentro gozoso en el que se baila. Esto apunta ya a lo que veremos la semana que viene, lo que parece indicar una danza de victoria, porque la danza está asociada otra vez a este ambiente belicista que nos ha dejado los carros de Aminadab. Nos evoca este aspecto de alegría, de bodas, y el 2, además de dos compañías, nos habla de testimonio, de testigo. Es algo que apunta muy claramente o que profetiza un reencuentro gozoso y de júbilo. Por supuesto lo podemos aplicar a la segunda venida, pero de una manera más terrena, más presente, podemos aplicarlo también a el encuentro cuando verdaderamente se descubre dónde está el amor en la pareja, cuando los dos descubren realmente dónde están el uno y el otro y se encuentran.
Ese es un aspecto de victoria, en el que el amor finalmente ha vencido a los horrores de la noche. Bien, pues la semana que viene veremos cómo incluso podemos ver casi a la propia Sulamita danzar en estas danzas, ¿eh? Pues nada, lo vamos a dejar aquí.